Bueno, buenas noches a todos. Creo que ya estamos. 23. Es la acá, sí, 23. Acá estoy leyendo los chats, así que bueno, ya empezamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Son las 9:10 van a ser. Bien. ¿Se ve la diapositiva, Guille? Sí, Andrés se ve. Bien, 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 gracias. Bueno. Bueno, en esta primera clase, me avisan por favor si se escucha bien. En esta segunda clase, perdón. Sí, se escucha bien. Bien, la primera diapositiva, ¿no es cierto?, se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicopedagogía? ¿Por qué? Disculpen. Porque seguramente se han encontrado, ¿no es cierto?, con varias o múltiples definiciones a lo largo de este recorrido, al inicio de este recorrido. ¿No es cierto? Entonces, me parece importante de que nos preguntemos a partir de las conceptualizaciones, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de psicopedagogía. Podemos decir que como ciencia aplicada estudia la conducta humana en situaciones socioeducativas. También habrán leído en algún momento o habrán escuchado que como disciplina se encarga de la personalización de los procesos educativos, como la integración también de la psicología y la pedagogía, entre otras, ¿sí? Y así, a lo largo de varias lecturas, cada quien desde su perspectiva, de su mirada, desde su identidad, desde la construcción de saberes psicopedagógicos o pedagógicos, han pensado y plasmado diferentes conceptualizaciones. Bueno, en este espacio yo le traje a dos autoras que son pioneras de la psicopedagogía, como es Marina Müller y Alicia Fernández, ¿qué nos dicen acerca de... Esperen un poquito, vamos a desactivar esto. Perdón. Ahí está. Bueno, ¿qué ellas nos dicen del concepto? ¿Cómo ellas lo definen? En este caso, Marina Müller dice que en esta disciplina encontramos, ¿no es cierto?, la confluencia de lo psicológico, de la subjetividad, los seres humanos en cuanto tal es su vida psíquica, en lo educacional, en la actividad específicamente humana, social y cultural. Bien, quiero hablarles del término de la subjetividad, ¿sí?, que es un concepto que lo vamos a trabajar a lo largo de esta materia. Dice que la subjetividad está dada por diferentes inscripciones psíquicas que se producen a lo largo de la vida de un sujeto. En una de las teorías del psicoanálisis, que también es aportada por la psicopedagogía o desde la psicopedagogía, vamos a hablar o vamos a adentrarnos a este concepto, ¿sí?, de la subjetividad. Bien. La autora también se refiere respecto a la psicopedagogía, que es un campo interdisciplinar, que es un campo, ¿no es cierto?, complejo y múltiple, y que como profesión ha sido y es como espacio profesional y praxis un lugar de encuentros y de intercambios, básicamente interdisciplinaria desde su misma denominación, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hablar desde el que es un campo interdisciplinar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos es que es un encuentro de diferentes espacios, ¿sí? Cuando hablamos de que es un trabajo interdisciplinario, es porque estamos y vamos a trabajar con desde diferentes áreas, con diferentes profesionales, como son los psicólogos, los pediatras, neurólogos, trabajadores sociales y todo aquel
¿no es cierto?, que según la demanda requiera la atención, ¿no es cierto? Bien. Ustedes me van, por favor, alguna consulta, de acuerdo a lo que yo voy diciendo, alguna pregunta, podemos parar y yo le explico, ¿sí? Me pueden escribir por mensajería interna. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, en donde en este caso nos encontramos con Alicia Fernández. Bueno, Alicia Fernández es una autora en la que vamos a trabajar muchísimo, creo yo, en el recorrido de las 4 unidades, sí, con 2 libros que voy a poner a su disposición y que lo vamos a hablar al final de la clase. Bien, ella define la psicopedagogía desde un enfoque interrogativo, desde la búsqueda de respuestas, ¿sí? Ella dice que es una ciencia que se ocupa de las características del aprendizaje humano. Y es acá donde yo quiero prestar especial atención. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo varía el aprendizaje? ¿Cómo y por qué se producen alteraciones en el aprendizaje? Estas preguntas ella se va realizando para poder encontrar un concepto y una respuesta a este aprendizaje humano, ¿no es cierto?, que es nuestro objeto de estudio. ¿Qué relación hay entre informarse y conocer, entre conocer y saber? ¿Cuáles son los dispositivos básicos para aprender? Es decir, que ella se pregunta sobre aquellos factores y aquellas condiciones que facilitan o obstaculizan el aprendizaje del sujeto, ¿sí? Bueno, en este caso, como les decía, a lo último, en la última diapositiva yo le voy a explicar cómo vamos a trabajar con 2 bibliografías de esta autora. Bien. Por otra parte, también nos encontramos con estas teorías, ¿sí?, o estos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que son desde lo biológico, lo psicológico y de lo social, que tanto Alicia Fernández como Marina Müller coinciden, ¿sí?, que tienen que ver con su mundo psíquico individual, que tiene que ver en relación al aprendizaje, los sistemas y los procesos educativos, y que esto se concluye en la interrelación de una serie de factores que influyen en el desarrollo del sujeto, ¿sí? Entonces, por ende, se enfoca a estudiar las características de este aprendizaje. Y como toda disciplina, ¿no es cierto?, la psicopedagogía está fundamentada en estas áreas que yo le estoy presentando acá, ¿sí?, desde las ciencias biológicas, de las psicológicas y las sociales, como le había dicho de un primer momento, en donde, en este caso, Marina Müller, desde un enfoque biológico, dice que el aprendizaje está vinculado al sistema nervioso central, ¿sí?, en donde se estudia los trastornos perceptivos, los motrices, los lingüísticos y también los conductuales, ¿sí? ¿Por qué habla ella de que parte del sistema nervioso central, que también lo vamos a ver? Porque está formada por el cerebro y la médula espinal, ¿no es cierto?, que es el principal centro de procesamiento de todo el sistema y coordina todas las funciones del cuerpo. Y cualquier alteridad en su proceso puede inhibir cualquier intento del sujeto que tenga para aprender, ¿sí? Es decir, que de acuerdo al procesamiento, de acuerdo a las conexiones que tengan este sistema nervioso central, que ya parte de lo biológico, se va a poder estudiar este tipo de trastornos, ¿sí? Bien. Dentro de los procesos psicológicos, ¿qué tenemos? Los procesos cognitivos, emocionales y volitivos, ¿sí? En los cognitivos tenemos la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. En los procesos emocionales nos encontramos, por nombrar algunos, con los estados de ánimo, con la emoción misma, con el afecto y con los sentimientos,
Bien. En el área social, cuando hablamos del área social nos encontramos con el medio, la adaptabilidad y el entorno, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que es al medio donde se desenvuelve el sujeto, la familia, la escuela, los maestros, el entorno, ¿no es cierto?, en general. Y lo que en medida determina la adaptación, no solo hablando en términos de aprendizaje formal, sino también no formal. Bien. Aquí nos encontramos con las teorías psicopedagógicas, ¿sí? Con las centrales, que después se van, digamos, desgranando en diferentes ramas. Yo acá les traje, ¿sí?, las que intentan explicar el proceso de aprendizaje. Tenemos el psicoanálisis, desde el aprendizaje social y desde la cognitiva. Cuando hablamos del psicoanálisis sabemos que hablamos de Freud, de Winnicott, ¿sí?, en donde dice que los problemas de aprendizaje están basados en el determinismo psíquico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primero y principal, cuando hablamos del psicoanálisis, estamos hablando del inconsciente, ¿sí? Y trata, ¿qué cosa? Los aspectos profundos de la vida psíquica. Bueno, en este sentido, la teoría psicopedagógica aplica un procedimiento para la investigación en los procesos mentales que de otro modo serían inaccesibles. Freud en este caso considera que los problemas de aprendizaje y psicológicos en el niño, adolescente o el adulto tienen sus raíces en los primeros años de su infancia, y es donde él trata los diferentes estadios, ¿sí?, donde hablamos de las fases oral, fase anal, edípica, latencia y genital, que también lo vamos a tratar con profundidad, ¿sí? Para Bandura tenemos el aprendizaje social, en donde es bastante complejo y variado, porque hablamos también aquí de los estímulos ambientales que influyen en la conducta de esta teoría. Y en realidad lo que se trata es de identificar estas conductas, las que son desadaptativas, o como lo nombra él, eliminarlas y sustituirlas, dice, ¿sí? Sostiene en este sentido la incidencia en el aprendizaje, desde el punto de vista de los trastornos de conducta, ¿sí? En el área cognitiva, para Piaget, aquí se presta especial atención al desarrollo implicado en el área cognitiva, ¿sí?, en donde estamos hablando de lo diferente, del diferente desarrollo, ¿no es cierto?, del sensorio motor, del preoperacional, de las operaciones concretas y formales, ¿sí? Bien. Creo que me pasé una. Bien. Antes de seguir, quisiera saber si tienen alguna consulta, si quieren que le explique algún tema en particular. Bien. Les quiero contar que les traje 2 libros. Uno es El idioma del aprendiente, ¿sí?, y el otro es Poner en juego el saber. Ambos son de Alicia Fernández. Si bien yo la nombré a Marina Müller en esta clase, quiero decirles que con Marina Müller vamos a trabajar mucho lo que es práctica, ¿sí?, lo que es práctica profesionalizante. Bien. En la diapositiva número 2 yo le había hablado del aprendizaje, cómo se aprende, sí, que Alicia Fernández, ella interroga muchísimo, un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que esto lo vamos a encontrar en los idiomas del aprendiente, ¿sí? Acá yo les dejé de la página 55 al 100
la interrelación del organismo, del cuerpo, la inteligencia y el deseo, que tiene que ver con las modalidades del aprendizaje. También tenemos poner en juego el saber, el capítulo 1, ¿sí? Donde habla la relación entre el conocer y el saber, muy interesante. En el capítulo número 3, ¿cuáles son los dispositivos para aprender? ¿Sí? Bien, el objetivo es que a partir de esta segunda clase, nosotros para poder después hablar de todo lo que es un diagnóstico, de lo que es un tratamiento, ¿sí? De los que son los campos disciplinares de la psicopedagogía, y podemos conocer o a través de la teoría y después de la práctica del sujeto, podamos comprender a fondo de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje, ¿sí? Las modalidades de aprendizaje, y el sujeto enseñante y el sujeto aprendiente, que son esenciales y que nos van a acompañar a ustedes le van a acompañar durante toda la carrera, y ni hablar durante su profesión, ¿no es cierto? Así que yo voy a activar mi cámara. Yo la desactivé porque hoy le estaba diciendo a Laura Larrea, justamente, si dije bien el nombre, que me enteré que cuando vos desactivás la cámara hay un ahorro de datos, si no me equivoco, creo que me dijeron. Así Sí, que, profe. Sí, por eso así es, justamente ¿no? yo también apago la cámara. Ajá. Escucho mejor. Sí, y la mayoría también la apaga, así que yo creería que es por eso. Bien. No le veo a nadie hoy, ¿eh? Están todos desactivados. Bueno. ¿Alguna consulta? Hola, Eliana. Acá te estoy leyendo recién. No sé si me escuchás. Eliana Rodríguez. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, cómo no. Bueno. Desactivo nomás yo para mi datito. Sí, decime. Puede ser tonta la pregunta, pero a mí me surge. No, por en la tercera viñeta que mostró recién, cuando dice... Espera, le buscamos acá, perdón. Sí. Una más. La tercera, ¿la estás viendo en este momento? Sí, pero no es esa, es otra. Donde dice que hay una psicopedagogía en constante construcción. Una más es. Sí. Esa. Cuando dice que hay una psicopedagogía en constante construcción que reflexiona sobre el modo de plantearse las preguntas, ¿esto tiene relación en que también no hay un concepto, un único concepto y que va cambiando constantemente? Exactamente, por eso, muy, muy acertada tu pregunta. Justamente por eso dice que está en constante construcción, ¿no es cierto? Porque tiene que ver cómo vos te planteas las preguntas para buscar las respuestas o para encontrar las respuestas. ¿Se entiende? Justamente por eso, y esto vos me estás llevando a los libros que vamos a trabajar. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente Alicia Fernández se hace muchas preguntas, ¿sí? Ella no solamente se pregunta qué es el aprendizaje, sino ella dice cómo se aprende y la interrelación que hay en este aprendizaje entre todo un integral, ¿no es cierto? Que es el organismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo. Sí, que esto se genera a través de un vínculo, ¿sí? Y que va más allá de los trastornos del área biológica, va más allá de lo psicológico y mucho más allá de lo social. Y a mí me lleva a pensar también por ahí desde el lugar donde yo estoy trabajando que al ir cambiando también las generaciones y las personas van cambiando en el tiempo en su modo de reflexionar y de su modo de actuar también, y su entorno también se va modificando, que qué bueno que la psicopedagogía nos esté mostrando eso, que no es algo exacto. Exactamente, así es. No es algo exacto, es algo incluso inacabado, es algo en constante construcción, ¿no es cierto? Y que por eso es una constante también actualización. Es
algo que vos, en cada desafío que vos te vas a ir encontrando con el alumno, con el otro, es una nueva manera de plantearse, ¿no es cierto? Así es. Gracias, profe. No, por favor. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien más? ¿Se entendió el objetivo de esta clase y a dónde vamos a apuntar? Sí, profe, muy claro, más que nada los conceptos y la diapositiva ayuda muchísimo. Bueno, eso a mí todo lo que ustedes me puedan ir, ¿no es cierto? Como decís que te ayudan, a mí también es un aporte valioso porque, bueno, uno siempre intenta, ¿no es cierto?, adaptarse a todas las necesidades y bueno, si estamos tratando de la psicopedagogía y del aprendizaje, me parece que tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Esto estoy diciendo? Bueno, acá le estoy leyendo Milagros Carbonell. ¿Puede decir que la tecnología también podría causar algún problema de aprendizaje? Como la tecnología tiene algo bueno y algo malo. Bien, Milagros. Esto también es interesante y que lo vamos a ver con profundidad. Tenemos trastornos de aprendizaje, tenemos dificultad de aprendizaje y tenemos problemas de aprendizaje. Son términos diferentes, ¿sí? En este caso, cuando vos me preguntás que la tecnología es una pregunta muy general, yo voy a especificarte. A ver, si tu pregunta va de acuerdo al uso desmedido del niño hacia la tecnología, y sí te podría decir que puede haber un problema de aprendizaje visual, auditivo, de concentración, de atención, ¿sí? No sé si a eso vos te referís cuando me preguntás desde la tecnología. Yo enfocándome, ¿no es cierto?, en este caso en el niño. Podríamos hablar también desde el adolescente y desde el adulto, porque el adulto también tiene problemas de aprendizaje. Hola, profe, ¿me ¿Sí? escucho? Sí, no sé quién está hablando. Milagros. Ah, Milagros, sí, decime. Sí. Sí, yo me refería más en el tema de la concentración, porque yo Claro. el año pasado en el secundario tenía un compañero, por ejemplo, que tenía problemas de concentración, digamos, que como que Claro. no podía, estaba en La clase y atención, estaba con el dificultad de celular, atención. digamos. Claro. Y A eso iba más. Ah, bien, gracias, Milagro. Y la verdad, mira, es un gran problema contemporáneo, diría yo, ¿no es cierto?, en este momento, el uso de la tecnología, ni hablar en este contexto virtual, en este contexto de pandemia, si se quiere. Pero si vos me hablas del año pasado, sí, por supuesto, tiene que ver con, a ver, si ya tenía una dificultad previa, lo va a agudizar con el uso desmedido de la tecnología. Eso no quiere decir que no haya tenido una dificultad previa y lo pueda llegar a agudizar en el momento con el uso desmedido de la tecnología, ¿sí? Y generalmente lo que más se manifiesta en este tipo de alteraciones es la alteración de la atención, de la concentración, ¿sí? Que eso también implica una alteración, una disfunción en el razonamiento, porque aquel que no pueda concentrarse, no pueda fijar una atención, ¿no es cierto?, por decirte, por darte un ejemplo, en una comprensión de texto, no va a poder resolver una consigna, no va a poder responder una consigna, porque va a tener que volver a leer otra vez el texto, porque ahí se desvía la atención. Ese es un problema que puede causar, uno de los tantos problemas que puede causar la tecnología.
Y no estamos hablando solamente, qué sé yo, desde el celular, o porque uno siempre cuando habla de estas cuestiones por ahí lo relaciona por una cuestión de los juegos, y no. Hay otros usos, ¿no es cierto?, que también se le da al dispositivo, al celular, a la computadora, a la televisión, que también produce alteraciones. Y no siempre hablando en términos de los juegos online. A ver si... Bien. Les voy a mostrar, a ver si les puedo... Creo que sí, Lorena. Ya es momento exactamente de pensar en la virtualidad como herramienta pedagógica, porque evidentemente vino o ya llegó para quedarse más en este contexto, ¿no es cierto? Y es una actualización que deberíamos hacer todos, ¿sí? Tanto ustedes los estudiantes como nosotros, para poder ver de qué manera se puede empezar a aplicar como herramienta pedagógica, exactamente. Como nosotros, ¿no es cierto?, ahora en este momento lo estamos implementando. Porque es algo que no está fuera ya de alcance, o es algo que no se puede negar, o no se puede prohibir, ¿no es cierto? Incluso están las TIC, que inclusive están queriendo implementar en el nivel primario. Estuve leyendo eso, la implementación de las TIC. Así es. Les voy a mostrar este libro, voy a aprovechar que lo tengo acá, a ver si me ven. ¿Dónde estoy? Acá. Acá. No sé si alcanzan a ver este libro, Biografía del fracaso escolar. ¿No se ve? Bueno, no importa. Este libro es muy interesante, es de Vilma Di Pego. Estoy leyendo el... Ah, bien. Bien. Gracias. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Bueno, este libro es de Vilma Pruso Di Pego. Es la biografía del fracaso escolar. Es una recuperación psicopedagógica. Este libro también nos va a acompañar a partir de la segunda unidad, ¿sí? Me acordaba de vos, Lorena, porque creo que vos me hablabas de que tenías ganas de presentar casos, ¿sí? Y me acordaba de vos cuando pensé en este libro para poder trabajarlo a partir de la segunda unidad. Porque cuando se presentan casos o situaciones, ¿no es cierto?, de la vida real, uno se apropia más, ¿no es cierto?, de lo que es las intervenciones, ¿sí? Y ustedes, si bien están empezando a recorrer este camino, creo que ya están pudiendo intervenir, o van a empezar a intervenir a través de los libros, ¿sí? Porque vamos a tener trabajos en donde ustedes, según los casos, van a ir viendo los diferentes modos de intervención, ¿sí? Así que voy a ver si lo pueden digitalizar. Estoy leyendo. Sí, acá lo voy a escribir para subirlo a la biblioteca.
Ah, Liliana. Bueno, no hay problema. Bien, doctora. Ahí voy a desactivar. Sáquele una foto con el celular y mande al grupo. Ah, bien, tienes razón. Gracias, Agustín. Entonces, bien. Bueno. A ver. Ahí compartí, ahí creo que les llegó. Bueno, les quería comentar también que es muy probable que la próxima clase, para no solamente enviarle una actividad, todavía no les hablé de lo que quiero de la actividad, voy a grabar una clase, sí, hay muchas, me escribieron algunos compañeros de que no tienen acceso a Zoom o a Meet, sí, así que por ahí algunas cuestiones que son, o algunos temas que van a ser por ahí como para reproducirlo, estoy teniendo ganas de grabarlos. Así que vamos a ir probando diferentes alternativas, sí, para que ustedes también vayan adaptándose, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sería correcto, eso estaría bueno. Y se acompaña con algunas imágenes, que se yo, con un PowerPoint explicativo. Está bueno esa manera. Bueno, me alegro muchísimo porque lo hice con mucho esmero el Power. Está excelente. Así que bueno, es reconfortante. Bien, bien. Acá me dice Liana, hay profes que hacen así para aquellos que no pueden. Claro, sí, por eso. Sí, yo la verdad que voy viendo y atendiendo las diferentes necesidades como toda psicopedagoga, ¿no? Y bueno, trato de ajustarme a la demanda también, porque es una demanda. Es una demanda. Esto por ahí de que, bueno, salen a tal hora del trabajo, o esto de que no tienen posibilidad de acceso a este medio, y demás, son demandas que van surgiendo. Bueno, les cuento. Vamos otra vez acá a la última diapositiva. Ustedes me dicen si ven, no sé si ven la diapositiva. ¿Qué es lo que yo quiero? Bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Escuchen, miren. Lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. A ver. En el capítulo 55, no, de la página 55 al 100, ¿sí? En el libro Los idiomas del aprendiente, cuando dice la interrelación del organismo, cuerpo, inteligencia y deseo, yo quisiera que ustedes realicen un resumen de esta página del 55 al 100, ¿sí? Y del capítulo 1, que es de la página 33 al 53,
donde habla la relación entre el conocer y el saber. Si ustedes, yo en todo caso les voy a mandar en el grupo, porque después a través de ese resumen nosotros vamos a conformar grupos, yo les voy a presentar un caso, ¿sí? Y lo vamos a analizar con estos interrogantes que presenta, con estas conceptualizaciones que presenta la autora, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan a fondo, ¿no es cierto?, estos modos de intervención, porque es una intervención lo que vamos a hacer ya, chicos, desde el comienzo, ¿sí? Yo quiero que ustedes vivan o lo sientan con el cuerpo, con el organismo, la inteligencia, el deseo, esto, como dice la autora, ¿sí? A mí me parece más productivo hacerlo de esta manera para que podamos ya adentrarnos después a ciertas técnicas que podríamos ir aplicando, que después ustedes en los años siguientes lo van a tratar con más profundidad, pero como esta materia se trata de esto, de una introducción, ¿no es cierto?, a la psicopedagogía, entonces para que vayamos a adentrarnos. ¿Les parece? Es la propuesta, ¿sí?, de estudio que tengo para ustedes. Parece bien, profesora. ¿Cuándo estaría usted poniendo en el aula el libro? Ya está en el aula, ya está. Ustedes tienen acceso a la parte de introducción, cuando hicieron el cursillo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí están ambos libros. Correcto. Ambos están ahí. Sí, y yo lo único que acá les facilito son las páginas, los capítulos. Sí. ¿Sí? Bien. Están los dos, sí. Entonces tiene que poner en el grupo la consigna, bien clarito para que no me olvide. Muy bien. Exacto, ¿no? Sí, vamos a poner en el grupo. Sí, sí. No, por favor. Vamos a poner en el grupo bien las consignas. Sí. También les dejé en el aula, en la plataforma, pero voy a buscar acá a ver si encuentro. Por favor, un momentito. Un material de estudio para que ustedes lo tengan, para que lo puedan leer, ¿no es cierto? A ver. Y la explicación a esta lectura, yo las voy a dar el martes que viene. Esperen un poquito a ver si encuentro. No. Bueno, habla de la psicopedagogía y de los psicopedagogos, habla de un concepto de Carmen Alvedaño, no sé si alguno lo pudo ver, ya lo había leído. Ahí está, ¿viste? Sí, profe. Sí, leí muy lindo material. Bueno, me alegro que le haya gustado. Hace un recorrido, ¿sí?, de la psicopedagogía y los psicopedagogos en cuanto al concepto de Carmen Alvedaño, donde habla del objeto de estudio, habla del campo disciplinar, habla de las intervenciones. Es bastante variado y va recorriendo varios temas que seguramente ustedes se preguntan, tienen muchas preguntas. Entonces, bueno, yo en realidad lo había elaborado teniendo en cuenta las preguntas por ahí que yo los iba leyendo a través del grupo, a través del cursillo, ¿sí? Para que ustedes tengan, que también lo vamos a trabajar después. Me agregan al grupo de WhatsApp, me dicen acá, bueno, le agregamos. Bien. ¿Ustedes creen que
para el martes que viene, entonces, podamos contar con el resumen que le estoy pidiendo. Por mi lado, sí, tengo fin de semana largo. Ah, buenísimo. Bien. Tenemos, no tengo acá ahora la fecha, pero tenemos, el martes que viene es 8 de septiembre, ¿sí? Y tenemos el 15 de septiembre. Nosotros, entre el 8 y el 15 de septiembre, el 8 y el 15 vamos a trabajar con estos capítulos y con el caso, ¿sí? Para poder pasar ya el 22 a otras cuestiones que también tienen que ver con el mismo libro, ¿sí? La idea es que al finalizar la primera unidad nosotros vamos a realizar un trabajo integrador. Bien. Bueno. Leo. Bueno, entonces, si no tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, lo voy dejando con los libros. Voy a estar atenta, por ahí si no encuentran alguna página, si les resulta alguna... yo les sugiero que ustedes ahora entren, por favor, a la biblioteca, que busquen el libro, si lo pueden descargar, que vayan, que vean la página que yo les... o voy a poner la página mejor en el... por ahí si no pueden entrar a la diapositiva, les voy a poner en el grupo de introducción del WhatsApp las páginas correspondientes, ¿sí? Y ustedes verifican, por favor, si encuentran. ¿Sí? Si no encuentran porque pueden pasar o se pierden en algún sentido respecto a eso, yo voy a estar. ¿Sí? Bien. Nos encontramos de igual manera el jueves, ¿sí? A las 21 horas. En práctica, ¿no es cierto? En práctica, así es, práctica profesionalizante 1. Si alguien descargue, los voy a pasar al grupo, no tengo ningún problema. Sí, lo voy a pasar al grupo. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Disculpe la hora que entré, estaba en una reunión y recién me largaron. ¿Me podría repetir cuándo hay que entregarlos por el práctico que dijo? No, bueno, le explico. A ver, te muestro, no sé si estás viendo la diapositiva. No, porque me salta usted nomás. Estoy con un celular. Ah, bien, bueno, no importa, no hay problema. Bueno, yo les voy a enviar ahora 2 libros. Uno se llama Los idiomas del aprendiente y el otro se llama Poner en juego el saber. Ambos libros pertenecen a... Sí, ambos libros pertenecen a la autora Alicia Fernández, ¿sí? Yo en cada libro les pedí que hagan un resumen y le asigné la página y el capítulo. Este resumen es que yo quiero para el martes que viene, ¿sí? Porque yo les voy a presentar un caso en la clase y de acuerdo a ese caso vamos a relacionarlo con el resumen que ustedes hagan. Yo de igual manera les voy a brindar, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp bien la consigna, la diapositiva que presenté en la clase y los libros. El que no puede descargar por WhatsApp, lo voy a enviar a su correo. Así que el que no, porque también puede pasar eso. Algunos no pueden bajar del WhatsApp, ya sea por los datos o lo que fuera, les puedo pasar también por el correo.
Está, muchas gracias, profesor. No, por favor, por favor. Bien. De nada, Nancy. Bien. Bueno, estamos en contacto, ¿sí? Igual hasta las... Bien. Pongo a descargar entonces los materiales para enviarlos. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos en contacto. Buenas noches, profe. Hasta luego.